Estamos intentando que la tecnología sustituya a los humanos a toda costa. Y creo que estamos perdiendo la esencia humana, que realmente es lo importante. Creo que se está sobrevalorando la tecnología y creo que se está infravalorando el factor humano. Entonces, ¿podemos ser más rápidos? Sí, pero si la rapidez nos hace ser más tontos, entonces creo que la cagamos. Bueno, pues señores, señoras, bienvenidos a otro capítulo de Maldita Narrativa. Hoy tengo mi primera entrevista dentro de este espacio donde hablamos de liderazgo narrativo, donde hablamos de comunicación corporativa, comunicación para la marca personal y toda esta parte de storytelling estratégico. Ya sabéis, todos los que me conocéis, que he dejado de hablar tanto de marketing propiamente dicho y me he dedicado más a la parte de comunicación dentro de las empresas, dentro de las corporaciones, pero estamos en la era de la inteligencia artificial, estamos en la era donde todos hemos democratizado esa nueva tecnología, que de nueva no tiene nada, ya lo veremos, pero que sobre todo está al alcance de todo el mundo. Y me hace especial ilusión empezar con mis entrevistas a personas que admiro, personas que tengo un gran cariño, personas que no solo es admiración profesional, sino que tenemos muy buena relación personal. Y hoy no podía ser de otra manera, me hacía muchísima ilusión que en esta primera tanda de entrevistas fuera mi querido Juan Merodio. Bienvenido, Juan, ¿cómo estás? Hola, Elia, un auténtico placer, encantado, y es una responsabilidad ser el primero de las entrevistas, pero bueno, intentaré responder aquello que me surja, acertado o no, pero seguro que avanzamos por Sí. ahí. De hecho, tú sabes que a mí me encanta la improvisación. Yo siempre digo que cuando tú también eres speaker internacional y ya hace muchos, muchos años que nos conocemos, nos hemos seguido la pista siempre y nos tenemos un gran cariño, respeto profesional y sobre todo esa parte personal que tanto nos une. Una de las cosas que yo siempre digo cuando hablamos de conferencias es, ostras, a los que nos encanta hablar y sobre todo a los que nos gusta hablar mucho de aquello que sabemos y de los que, bueno, de lo que llevamos muchos años siendo no me gusta la palabra expertos, pero bueno, profesionales sobre ello y que nunca dejamos de aprender, es si tienes una conferencia de 45 minutos, prepáratela de 35 para dar margen a esos 10 minutos, porque siempre hay imprevistos, siempre hay interacción con el público, te pueden soltar una pregunta que, ostras, que te dé para desarrollar. Entonces, esta entrevista de hoy, evidentemente hay un poco de guión, pero nos vamos a dejar, voy a decir una palabra que no me gusta nada y es fluir, nos vamos a dejar fluir. ¿Te parece, Juan? Perfecto, perfecto. Súper. Vamos a tocar varias temáticas. Una de ellas es, sobre todo, ostras, Juan, para mí empezaste siendo uno de los principales referentes dentro del marketing digital, al menos aquí en España. Yo creo que de habla hispana también. Llevas más de 2 décadas. ¿Podríamos decir que llevas 3 décadas ya? Ostras, casi. Cerca, cerca. Sí, que sí. Claro, yo llevo 2 décadas, tú llevas pues casi cerca, más de 2 décadas llevo, tú llevarás casi 3 décadas. Entonces, también es verdad que fuimos de la primera horneada, ¿no? De los que hablábamos de marketing, que nos miraban como bichos raros, y dentro del marketing digital, pero sobre todo también de los negocios online. Y si miramos ahora el ecosistema digital actual, ¿qué crees, Juan, que estamos entendiendo más sobre el momento tecnológico que vivimos? Es decir, ¿qué estamos entendiendo mal, más que más, mal, sobre el ecosistema y el momento tecnológico que estamos viviendo en este momento? Ya no hablo de la IA, porque realmente la IA la vamos a tocar y vamos a meter el dedo en la llaga. Tú sabes que me encantan las preguntas incómodas, las preguntas jodidas. Esto no va a ser, ay, vamos a quedar bien. No, no, no. Vamos a meternos en el meollo. ¿Qué crees tú que estamos entendiendo mal? Que somos humanos. Es decir, la tecnología, fíjate que muchas veces ponemos la tecnología o de excusa para no hacer algo o de excusa para hacer algo. Y estamos llegando a un punto que, como decías, cuando empezamos, que costaba mucho toda la parte digital, ¿no? Decirle a la gente que empieza a hacer cosas digitales, esa famosa digitalización. Ahora creo que nos hemos pasado de golpe al lado contrario. Estamos intentando que la tecnología sustituya a los humanos a toda costa. Es decir, atención al cliente, de repente metemos un sistema automatizado tecnológico que funciona mal, pero da lo mismo, me permite ser más rápido que no más eficiente, que son cosas distintas. Y ¿Mm? creo que estamos perdiendo la esencia humana, que realmente es lo importante y es lo que nos caracteriza. Y creo que a día de hoy, la persona, empresa, marca que sea capaz de humanizarse más que nunca y obviamente usar la tecnología en aquello que le va a hacer mejor,
son los que van a destacar. Entonces, creo que no debemos olvidar que somos humanos y a las personas nos gusta el trato humano. Juan, eres un cabronazo porque me acabas de tirar 10 preguntas al suelo en una sola respuesta. Esto es lo que tiene fluir, ¿eh? Yo no sé el guión. Encanta, pero me encanta la respuesta y más, acabas de meter el dedo justo en la llaga de lo que, en el meollo de lo que yo llevo tantos años tocando, que esto es la parte de inteligencia emocional, de la humanización de las marcas, de ese marketing emocional en el que yo empecé hace 20 años, pero que bueno, se ha ido desarrollando. Ahora todo el mundo hace marketing emocional, todo el mundo hace storytelling, pero todo el mundo habla de inteligencia artificial y esto es una realidad. Hablamos de automatización, como bien estabas comentando, hablamos de ese crecimiento exponencial en los negocios, pero ¿qué se está sobrevalorando en este discurso que todo el mundo ahora introduce la inteligencia, la IA en sus negocios, en sus procesos, ¿no? Bien hablabas de toda la parte de experiencia de usuario. Yo cuando hablaba y cuando trataba y gestionaba y enseñaba sobre marketing experiencial, los procesos a veces eran uno más uno son dos, pero dentro del marketing experiencial, cuando hablamos del comportamiento humano, uno más uno pueden ser siete, pueden ser 7.557. Al final, las emociones no son las mismas para todo el mundo. Pero en este contexto, cuando introducimos la IA, ¿qué estamos sobrevalorando en este discurso y qué se está infravalorando? Antes decías un poco de, ostras, la esencia humana. Y creo que se está sobrevalorando la tecnología y creo que se está infravalorando el factor humano. Pero desarróllamelo un poquito. No sé si estarás de acuerdo en esto. No, totalmente, totalmente de acuerdo. Creo que la tecnología no es tan buena como parece, lo que pasa que nos sorprende fácilmente, ¿no? Sabe muy bien hacer magia para captivar nuestra o cautivar nuestra mente. Y a día de hoy, como bien estás diciendo, es que si no metemos el concepto IA no vende, lavadoras con IA, aire acondicionado con IA, es decir, lo último que me falta por ver es una taza de váter que tenga IA no sé para qué. Pero Dale realmente tiempo, dale tiempo. dale tiempo a analizar algo. Que tú publicas tantos vídeos sobre inteligencia artificial y sobre bueno, quién va por delante de todo esto, pero dale tiempo. Dentro de un mes, medio año, me vas a compartir en tus Seguro. perfiles un váter que nos da masajitos pensando en qué estamos pensando en eso. Ya verás, ya verás. No, no, seguro y bienvenido, ¿no? Y entonces al final dices, vale, justifica eso, porque al final no es otra cosa que marketing. Es decir, es verdad que ante dos cosas similares, si una tiene IA, otra no tiene IA, el consumidor va a decir, uy, esta que tiene IA. Por lo tanto, es un juego que tenemos que tener en la parte del marketing. Pero yo sigo valorando y para mí la esencia de todo esto está en los fundamentos, en las bases y es sobre todo conectar con la gente y hacer algo diferencial. A día de hoy es muy difícil ser diferente, porque todos estamos teniendo superpoderes donde todos nos convertimos en poetas que ni Quevedo, ¿no? Una persona que de repente te manda un email que antes no sabía escribir y dices, madre mía, que... Entonces, eso ya no conecta, ¿no? Eso, de hecho, nos distancia. Y te voy a contar una experiencia que tuve la semana pasada que me gustó mucho. De hecho, estaba muy cerca tuyo, fui a Portaventura a un evento del grupo Abas, un grupo turístico, iba a dar una conferencia. Pero ha sido, te diría, de los mejores eventos organizados que he visto en cuanto a conexión con la audiencia. Habría unas 500 personas y no eran las típicas ponencias, sino que era un formato un poco estilo La Revuelta, ¿no? Donde había un Bueno, presentador, era el mismo, pues imagínate un sillón, este formato así un poco de preguntas, bueno, alocadas. Había un presentador también muy cómico. Había una banda en directo de música y había un animador del público. Bueno, pues la magia que se conseguía generar ahí era increíble y ahí no había inteligencia artificial, solamente había una cosa distinta, ¿no? Es decir, y es hacer un formato de conferencias muy distinto a lo que estamos habituados de llego, me siento y alguien me da la charla. De hecho, hace un par de días estuve en otro evento todo lo contrario y recuerdo, y por respeto no voy a decir la marca porque es muy conocida por todos y yo he trabajado con ella, pero una gran marca fue una de las grandes figuras de esta marca en España a dar una conferencia para presentar una de sus últimas herramientas de lo más aburrido que he visto en mi vida. Una persona plana hablando que probablemente por el puesto que tenía que ser operativamente la mejor, si no lo dudo. Ahora, comunicando no. Claro, ya. ¿cuál fue la sensación? Que tenía 500 personas súper importantes de empresas muy grandes que podían ser clientes que realmente no caló el mensaje. Es más, reputacionalmente fue negativo, porque luego había conversaciones y me lo dijeron, joder, qué mal, no sé qué. Entonces, esto es lo importante. Al final no olvidemos que esto es conectar personas.
Totalmente. Madre mía, me he apuntado tantas cosas de esta última respuesta que me da para 3 horas de entrevista. Bueno, pues así las preguntas que te he quitado antes ya las vamos metiendo. ¡Ah, me encanta! Mira, hablabas antes de que la inteligencia artificial es fácil, o sea, somos fáciles el ser humano de cautivar y que hace su magia. Fíjate que la inteligencia artificial, al menos hasta la fecha, claro, se va nutriendo de todo lo que ya existe, pero si no sabe un dato, se lo inventa. Y aquí está el kit de la cuestión, que somos el ser humano, como tenemos a veces ese encefalograma plano, ¿no? Que nos, tú decías fáciles de cautivar, pero a veces somos muy vagos, a veces somos somos muy facilones a la hora de convencer. Entonces, y sobre todo porque el estado emocional en el que nos encontramos en cada uno de nuestros momentos vitales o incluso en una semana entera tenemos muchos estados emocionales y las mujeres más todavía. Entonces, llega un momento en el que, dependiendo en el estado emocional o en la condición emocional en la que te encuentras, según la respuesta que te dé la inteligencia artificial, la IA, ostras, puedes tomar decisiones muy equivocadas o muy acertadas. Entonces, tenemos que tener mucho criterio propio, tenemos que tener pensamiento crítico. Creo que esto es lo que nos hace diferentes también de la inteligencia artificial. Claro, evidentemente la inteligencia artificial lo que sí te puede dar son respuestas lo más acertadas posible en base a en toda la información que tú le das. Pero claro, yo, por ejemplo, tú hablabas de experiencias tuyas de hace unos días en eventos, pero yo me encontré hace unos meses en la tesitura estaba haciendo un análisis de datos, yo sabía que uno de los datos que me había dado ChatGPT no era correcto, porque yo tenía datos fehacientes de muchos años de análisis y de estudios. Y empecé a decirle, oye tú, porque yo además ya, mi ChatGPT me conoce tan bien que ella me dice que es ella, no es él. Entonces ya se ha feminizado y encima me ha dicho que está bien que yo la llame Nodo. O sea, ya le he puesto nombre y todo. Ojito, pues me encontré en la tesitura de decirle, oye, Nodo, que no, que este dato no es real. Terminé discutiendo con ChatGPT, diciéndole, me estás mintiendo, cabrón, me estás... Y fue como decir, espera, Elia, para, se me ha ido la cabeza. O sea, se me ha parado el cerebro, estoy La discutiendo humanizas. con una IA, hasta el punto de decir, no, no, hasta este punto yo no quiero llegar. Primero, no es mi terapeuta, eso para empezar, no es mi coach, es mi mano derecha, es una tecnología que yo utilizo para ser más productiva, para generar ideas, pero de momento no quiero que sea mi terapeuta. Y dije, hasta aquí habríamos llegado. Luego, otra de las cosas importantes que decías es, ostras, comparabas dos eventos de uno era brutal cómo hacer las cosas diferentes y el otro era cómo ser simplón, ¿vale? Vamos a definirlo así, como uno más uno son dos, lo que te decía antes, uno más uno son dos. Y en el evento de Portaventura era uno más uno resultó ser 7.557. ¿Cómo os rompieron los esquemas? Y no significa que no utilizaran la inteligencia artificial para generar toda esa logística. Una cosa no quita la otra. Ellos seguramente utilizaron la IA para generar algo diferente, pero luego la humanización fue, el resultado fue humano. Y decías, ostras, esa persona que subió al escenario en el evento aburrido era buenísimo, claro, pero el hecho de que seas muy bueno y tengas muchos conocimientos no exime el hecho de que luego comunicando seas nefasto. Hay una persona que los dos conocemos, que tampoco voy a decir el nombre, que también comenzó con nosotros, que yo siempre digo lo mismo, ahora ha mejorado, pero cuando empezó, él era de los mejores en conocimiento en marketing digital, pero era lineal su comunicación. Yo he llegado a ver gente durmiendo en sus conferencias y decir, no, por Dios, que es una bellísima persona, pero Sí, pero no te claro, creas. y luego nos ves a ti y a mí encima del escenario y es como, es imposible que se aburra la gente porque tenemos pues muchos tonos, toda la parte de comunicación paraverbal, ¿sí? Tenemos la comunicación verbal, tenemos la comunicación corporal, toda la parte de gesticulaciones, conmigo es inaludible, está claro que comunicación corporal, pero luego tenemos la comunicación paraverbal, que esto la IA todavía falla, todavía ese tono, ese estilo, la modulación de la voz, todas esas cosas que nos hacen más humanos. Y creo que esa comunicación plana, la inteligencia artificial, si no le das ese prompt o esa orden de decir, no me seas plano, no te lo va a hacer, automáticamente te la da plana. Entonces, ¿no crees que creo que es lo que nos hace diferentes? Pero es un tema de contexto al final, que normalmente estamos
hay mucha gente todavía trabajando con modelos de inteligencia artificial 100% gratuitos, ¿no? Por ahorrarse 20 euros al mes, que el coste de la oportunidad es mucho, mucho más alto. Pero lo importante al final es el contexto. Y algo que siempre intento trasladar a las empresas es que tú le tienes que crear ese cerebro digital a tu negocio con tu contexto y además que sea un contexto dinámico, donde le vas añadiendo constantemente toda esa información que va a necesitar para estar al día, porque si no se va a quedar obsoleto en 1 o 2 semanas. Y esto además a día de hoy no son procesos complejos ni tecnológicamente, es decir, que muchas veces las pymes podemos sentir que nos da miedo la tecnología, no es para nosotros, pero está muy cercano. Y luego yo creo mucho, Ele, tú lo decías, vale, nosotros nos dedicamos a hablar en público y para ello hemos entrenado muchísimo, muchas conferencias, nos hemos formado y seguimos formándonos, ¿no? Y creo también en la especialización de absolutamente todo, y lo puedo aplicar en el humano y la IA. Una IA para todo no vale, pues un humano para todo no vale. Por lo que muchas veces, mira, ahora por ejemplo salgo de viaje fuera y me han contratado porque es una empresa que quiere introducir sus servicios a un mercado. Claro. ¿Qué sucede? Que como ellos consideran que ninguno de ellos son buenos comunicadores, porque son muy buenos trabajando y han hecho una empresa brutal en Estados Unidos, pero pues han decidido apoyarse en mí para yo generar ese discurso y luego ellos generar la venta. Esta estrategia, que ya lo he hecho con otras empresas, me parece excelente y engancho lo que decíamos del evento este que estuve el otro día. Digo, esta persona operativamente es buenísima. Pon a un tío, igual que cuando alguien hace un evento, contrata un presentador, un tío profesional que sabe presentar. Bien, haz lo mismo, contacta o contrata a alguien que comunique, porque esa es la mejor inversión que vas a hacer en tu vida. Absolutamente. De hecho, en esto sí que somos, nos tenemos mucho cariño, nos queremos muchísimo. En esto somos un poco competidores. Tú en tu sector, yo en el mío. Al final, lo que estamos haciendo es ayudar a empresas a poder comunicar, ya no solo externamente, ojo, sino empezando por lo interno. De hecho, yo ahora te contaba entre bambalinas que me voy en mayo a Ecuador, precisamente, uno, a dar conferencias, dos, a hacer formaciones in company para, uno, comunicar, o sea, toda la parte de estrategia de comunicación interna para luego formar a los que son, ellos lo llaman vocería, a los que son los que, la figura que luego va a comunicar externamente todo lo que es el rol dentro de su empresa, pero todo lo que es el negocio propio en eventos, para inversores, para stakeholders, en fin, que para muchas cosas estas. La comunicación, al final, la inteligencia artificial te puede ayudar a mejorar el discurso con técnicas, pero Mm. la personalización, la humanización, tiene que ser tuya sí o sí. De hecho, esto me lleva a una siguiente pregunta y es, la IA promete eficiencia brutal, ¿sí? Esto es lo que nos están prometiendo, pero creo que estamos construyendo negocios más inteligentes, pero a su vez negocios mucho más rápidos. Pero claro, aquí es como, ¿puede competir la inteligencia con la rapidez? Porque podemos ser más inteligentes. En este sentido, nos hace, a ver, creo desde mi perspectiva que si utilizamos de forma correcta la IA, nos hace escudriñar el cerebro, por lo tanto nos hace fomentar más ese criterio propio y ese pensamiento crítico. Yo la inteligencia artificial la utilizo para esto. Si no sé algo, intento averiguar, intento descubrir, intento analizar, de tal manera que para mí también es una forma de aprender. Pero no todo el mundo la utiliza de esta manera. Hay muchas personas que la utilizan por vagancia, por no tengo ganas de pensar, quiero que la inteligencia artificial piense para mí. Entonces, ¿podemos ser más rápidos? Sí, pero si la rapidez nos hace ser más tontos, entonces creo que la cagamos. No, no, nos hace ser más tontos. Es decir, y no lo digo yo, esto no es opinión personal, estos son datos. Un estudio del MIT realizado el año pasado demostró cognitivamente que hay una deficiencia cognitiva cada vez más en las personas que utilizamos de manera muy recurrente la inteligencia artificial, porque al final el cerebro viene a ser como un músculo. Si no lo entrenas, se atrofia, se va haciendo más pequeño. Entonces, yo creo que aquí hay una responsabilidad de cada uno de nosotros como personas, como profesionales, de no llevarnos a la vaguería extrema, que muchas veces entiendo que es lo mejor y como todo, y es lo difícil encontrar un poco ese equilibrio. No sé, yo creo que la inteligencia artificial se está viendo como una herramienta. Para mí no es una herramienta, para mí es una tecnología que está haciendo un reset. Un reset no solo a nivel profesional, laboral, empresarial, sino a nivel personal, en cómo vivimos y está replanteando absolutamente todas las dinámicas y tenemos que verlo así, porque que está replanteando el panorama laboral es un hecho, está comenzando por grandes empresas. Hace un par de semanas, Jack Dorsey, bueno, fundador de Twitter, ahora X, tiene una gran empresa, creo que son 7.000 empleados, que es de tema financiero, y comunicó que despedían a 4.000 personas porque realmente
no era ya eficiente. Y esto es algo que obviamente nos duele a todos y nos da miedo, pero al final yo soy muy de mente estoica, ¿no? Preocúpate por aquello que está en tus manos. Entonces, esto es algo que está pasando, te guste, estés de acuerdo o no estés de acuerdo, ¿vale? ¿Qué puedo hacer yo, donde estoy, en mi situación, para poder ser un mejor profesional y utilizar todo esto para adelantarme a ese ecosistema? Yo, por ejemplo, Elia, utilizo mucho la IA para mejorar mis conferencias, es decir, analizar qué digo, cómo lo digo, para que también me vaya diciendo, oye, Juan, pues aquí has utilizado demasiado muletillas, ¿no? Porque a veces se me escapan el no, el tal, no sé qué. Ostras, pues voy corrigiendo. Y esto antes no lo podía tener, porque no puedes tener un coach personal por cada conferencia que te analice todo. Bien, pero con esto, poco a poco, soy un mejor profesional en aquello que estoy haciendo. Por lo tanto, creo que esto es un replanteamiento de, vale, cómo esta tecnología está cambiando este paradigma en mi sector, que es que yo no me tengo que preocupar por lo que pasa en Meta en Estados Unidos directamente, pero sí en lo que estoy haciendo hoy. Está clarísimo. Mira, hablabas antes de cómo la tecnología o esta tecnología nos está atrofiando el cerebro y que hay estudios fehacientes que corroboran este hecho. Hablabas de vaguería. Y hablabas de que el cerebro al final, si no lo nutres, se atrofia. A esto se le llama neuroplasticidad. Nuestro cerebro tiene neuroplasticidad. El hecho de que yo hablo mucho de la creatividad en cuanto a neuroplasticidad. Yo, por ejemplo, soy diestra. Pues lo que hago es, muchas veces escribo con la izquierda. ¿Por qué? Para darle datos, información a mi cerebro que son nuevos para él. Lo que hace es generar nuevas conexiones neuronales. Tu cerebro, cuando tú le das o sea, cuando le das nueva información, el cerebro automáticamente genera nuevas conexiones neuronales. Esas conexiones neuronales lo que hacen es rejuvenecer tu cerebro. Por ende, vives más. Sí. Vives más. Y esto es un hecho porque neurocientíficamente está comprobadísimo. ¿Qué pasa? Si tú siempre haces lo mismo, lo que te decía antes, uno más uno son dos. Perfecto, hasta aquí todos llegamos. Pero, ¿dónde está el reto? El convertir ese uno más uno que puedan ser cinco. Entonces, también esto es un pensamiento estoico, el hecho de mejorar día a día. Por ejemplo, yo mi capuchino de la mañana lo remuevo con la izquierda de vez en cuando. ¿Para qué? Para cortocircuitar a mi cerebro y decirle, hey, espera, hasta ahora tú lo estabas haciendo. ¿Qué me estás haciendo? Me estás dando Lavarte los información. dientes también es otro buen ejercicio con la Exacto, mano. los dientes. Luego, los diestros, normalmente de forma inconsciente, subimos y bajamos las escaleras por la derecha. Ah, vale. ¿Tú eres diestro o zurdo? Soy diestro, pero no me había Vale, fijado en eso. vale, pues intenta la próxima vez que es cuando salgas de casa o subas a algún sitio y tal, hazlo conscientemente con la izquierda. De hecho, este 2025 yo estuve dando un tour de conferencias, de 15 conferencias para Catay y para Iberia y era en cines. Entonces, cuando yo les proponía a los diestros bajar y subir de las escaleras del cine con la derecha o con la izquierda, evidentemente cada uno con la parte más sumisa, la menos dominante, lo que me decían era, me he sentido tonto, o sea, casi me caigo. Claro, porque tu cerebro no está habituado a esa orden y le has cortocircuitado la información. Entonces, pero no te preocupes porque esto es buenísimo. Cuando tú estás a punto de caerte porque has habituado a tu cerebro a subir o bajar las escaleras por la derecha, lo haces de forma inconsciente. Respirar lo hacemos de forma inconsciente. ¿Por qué se ha puesto tan de moda el breathwork? El breathwork se ha puesto de moda porque es la respiración consciente y todo el mundo se cortocircuita cuando empieza a hacer respiración consciente. Esto pasa igual con todas las acciones humanas. Si tú le das a la IA todos estos datos, se va a cortocircuitar, pero no tiene un cerebro humano. Entonces, esto solo de momento lo podemos hacer la humanidad. Cuando tú vas a tu trabajo siempre por la misma ruta, tu cerebro, ¿cuántas veces nos ha pasado? Ir a algún sitio, llegas a destino y dices, ¿cómo coño he llegado aquí? Sí, estás en tu Ni me he mundo. enterado, ni me he enterado del camino, del trayecto. Entonces, cuando tú haces, vale, conscientemente, voy a coger otro camino. El próximo día que tengas que ir a un sitio donde estés habituado a ir, Juan, ve por otra ruta. ¿Vale? Vas a flipar porque vas a ser más consciente de todo lo que tienes alrededor. Lo que estás haciendo de forma inconsciente es dar nuevas informaciones y tu cerebro crea nuevas conexiones neuronales. Si no creas nuevas conexiones neuronales, el cerebro va envejeciendo. Y esto es un hecho. Pero eso Entonces, nos está haciendo reactivos, es lo que decíamos. Al final estamos tendiendo a ser más vagos en ese sentido, es decir, claro, pues llegas y es más fácil ver Netflix que leerse un libro por un tema. Entonces depende cada uno esa responsabilidad. pero me niego a ser así, me Sí, niego a que la total. inteligencia artificial, por eso digo, yo al final la inteligencia artificial, la IA, la utilizo, vale, muy bien, es una herramienta, también es una tecnología. Yo creo que para mí es una herramienta que he convertido para potenciar mi inteligencia, para convertirme en alguien más sabio.
en Mm, alguien con más experiencia y en alguien con un criterio donde no siempre estoy de acuerdo con ella, no siempre estoy de acuerdo con los resultados. Por ejemplo, mi programa Story Experience, yo lo preparo con ella, perfecto, los contenidos, pero luego me niego a hacer un copy-paste. Luego lo que mm. hago yo es desarrollarlo con, uno, mi experiencia, dos, mi conocimiento y tres, mi contradicción. Es decir, ¿por qué me estás diciendo esto si tendría que ser de la otra manera? Entonces, todo esto me hace también tener resultados para poder dialogar con los alumnos y decir, ¿vosotros qué pensáis? Y hay ahí una interacción donde la IA no tiene nada que ver. Hay un diálogo humano, donde el criterio propio, donde la experiencia de 15 personas que están en clase, cada una con sus experiencias, con su pensamiento crítico, hacemos un diálogo brutal y hay unos resultados. Esto cuando tú des formación, que das también muchísima formación, te lo recomiendo, porque es espectacular los resultados que tienes sin IA. Partes de la base de la IA, pero luego es el criterio humano, basado en las experiencias de cada uno luego también en el momento vital que está en cada persona a la que tú estás formando, ya sean directivos, ya sean líderes, ya sean emprendedores, empresarios, ya sean emprendedores de primer nivel que acaban de arrancar su negocio. Para mí esto es brutal y te hace crecer. O sea, para mí es eso, ¿no? Y Pero es bueno, un factor más, es un componente, es un player más que tenemos aquí. Mira, total. desde el año pasado estoy trabajando un concepto que le llamé humanismo, que al final es un Sí. poco todo esto, y en algunas conferencias muy concretas estoy hablando de Paténtalo, ello. Juan, paténtalo, ¿Sí? ¿eh? Paténtalo Bueno, para que no te lo roben. sí, pero bueno, al final es conocimiento compartido y colectivo, ¿no? Pero realmente al final el humanismo, como lo conocemos, a día de hoy tiene esta capa más, que es la capa de la inteligencia artificial. Y hay un ejemplo que pongo que me gusta mucho. Hay un médico muy prestigioso, que seguro que conocéis, que es Diego Fernández Rivas. Es un doctor, es un científico que viaja por el mundo operando. Y es un vídeo donde muestro cómo él, en una operación, enseñaba a un robot a manejar otro robot que se llama Da Vinci, que es una máquina de Qué mucha fuerte. precisión para hacer cirugías, y al final veías que había un robot operando con otro robot para salvar una vida humana. Claro, fíjate esa secuencia qué maravillosa es, donde al final podemos hacer que gracias a estas tecnologías personas que de otra manera no pudiesen acceder a una operación y acabaría en algo fatal, pues pueda tener una solución y cuando esto escale será maravilloso. Y como todo tienes una doble vertiente, habrá cosas buenas y cosas no tan buenas, pero yo siempre creo en el lado positivo de las cosas y al final es focalizarte en ello para hacer que eso también venga hacia ti. Me encanta y no puedo estar más de acuerdo contigo. Fíjate, hablabas de humanismo, tú sabes que estoy, bueno, estoy, a ver si cuando publico la entrevista ya me han dicho que sí que tengo el acceso, pero yo como, bueno, siempre me gusta estar ahí al pie del cañón y no parar de aprender. He postulado para entrar en un grado de antropología, en un grado universitario de antropología y evolución humana. Creo que hay una parte fundamental dentro del conocimiento de la IA que parte de la base también de ese humanismo y de la antropología del ser humano. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿De dónde venimos? ¿Por qué somos lo que somos? Y esa evolución también. Y es parte antropológica de la sociedad y de la psicología humana, ¿no? Hablábamos de evolución, poniendo de ejemplo este ejemplo tuyo del vídeo de una operación de un robot enseñando a otro robot, pero partiendo de la base humana, del conocimiento humano. Y llegados a este punto, y sobre todo con esta evolución, muchas empresas están integrando la IA por miedo a quedarse atrás. Pero claro, ¿cuántas lo están haciendo sin entender realmente para qué lo están haciendo? La Es mayoría. aquí de la cuestión, porque es como, no, no, se ha puesto de moda la IA. Pues vamos a meter IA ahí. Esto era como el storytelling. Yo llevo 20 años trabajando el storytelling. Cierto es que el storytelling empezó en la época de las cavernas, ¿no? Hace 40.000 años. Pero hemos evolucionado en esa parte de entender el storytelling. Yo ahora hablo mucho de storytelling estratégico, no tanto de storytelling dentro del marketing, pero sí del storytelling estratégico dentro de la comunicación corporativa y para la marca personal. Sobre todo líderes, marcas personales ya empresarias o ya consolidadas. Pero fíjate que se ha puesto tan de moda el storytelling que todas utilizan el storytelling, pero ¿cuántas lo están utilizando de forma correcta? Y me recuerda mucho la comparación con la IA. Es como, se ha puesto de moda la IA. Hostia, ChatGPT empezó en 2017, creo, 2018, por ahí. Y realmente hace 2 años, en 2024, fue el boom de ChatGPT. Entonces, ¿cuántas están haciendo esto sin entender realmente por qué y para qué la están utilizando? ¿Por qué está de moda? Coño, no, así no van.
porque creo que son la crónica de una muerte anunciada. Pero lo vivimos ya, esto, el ser humano cae en la misma piedra tropecientas veces. Es decir, acuérdate en la época de redes sociales pasó lo mismo, entró a las redes Claro. sociales, mucha gente lo utilizaba mal, etcétera, sin la parte estratégica. Y yo creo que a día de hoy la mayoría de empresas la utilizan porque hay que utilizarla, pero no se paran a ver estratégicamente. Y al menos aquí hablo de mi contacto con distintos tipos de negocios, más o menos están todos iguales. Introducen una tecnología sin tener claro cómo esa tecnología puede aportar en primer lugar a las personas, no al negocio. Y creo que este es un gran error. Yo siempre les recomiendo cuando hablo de estos procesos, digo, vale, empieza a trabajar tú como persona física, como líder, como CEO y tu equipo en disgregar todas las tareas que tienes en un día y cómo ciertas tecnologías, o mejor dicho, cómo ahí tienes primeros cuellos de botella y cómo ciertas tecnologías te pueden ayudar. La empresa va en siguiente lugar. Pongo un ejemplo, un gran cuello de botella o problema muy común en esta sociedad es la bandeja de entrada llena de emails que se te acumulan, no te da tiempo a responder y te encuentras con que hay gente que te responde emails a los 3 o 4 días, lo cual a día de hoy personalmente me parece una atrocidad y empresarialmente me parece un suicidio. Es decir, ahí hay dos cosas. Entonces, bueno, a día de hoy tenemos tecnologías súper fáciles de implementar que son capaces de, por ejemplo, yo tengo un pequeño agente que lo que hace es que cada email que me entra me lo lee, me lo contextualiza y me deja una respuesta en mis borradores. Obviamente no lo envía, porque sería un peligro, porque hay matices que yo como humano tengo que dar, pero pasas de una bandeja de entrada al de leer a tener que revisar respuestas ya prehechas y al final, ¿qué puedes oponer? Me invento un 30-40% de eficiencia y ahorro de tiempo. Bueno, eso que estás gastando, solo con una cosa, y aquí no tiene nada que ver con usar ChatGPT. Por lo tanto, lo primero es eso, es bajar a tierra, oye, ¿dónde necesito? E ir poco a poco. Pasamos de no hacer nada a querer hacerlo todo. Es decir, no hemos hecho nada, no tengo CRM, pero quiero meter IA. La base de la IA son los datos. Y algo muy importante, y de hecho, fíjate, si quiero que se queden con una sola cosa de esta conversación, es esta. Es que la IA es un espejo potenciador. Si tú algo no funciona bien, la IA va a hacer que no funcione bien por 10. Y si funciona muy Vale. bien, va a hacer que funcione bien por 10. Por lo tanto, o tienes bien limpita tu casa empresarial en todos los sentidos, o meter la IA es un auténtico suicidio a día de hoy. Wow. Mira, acabas de decir algo que me resulta súper interesante para hilarlo con algo que me está chirriando muchísimo. Hablabas de cómo tu agente, tienes un agente educado, enseñado, ¿sí? Entrenado para que te filtre y te haga contexto de cada uno de los correos electrónicos que recibes. Te hace ser más productivo, por supuestísimo. Pero has dicho algo muy importante. Él no responde por mí, Mm. porque hay que humanizar esa respuesta. Pues fíjate que hay una cosa que me está pasando en LinkedIn o en LinkedIn y es que cada día veo, uno, más respuestas hechas por inteligencia artificial, donde he llegado a ver en un post ajeno, no mío, no propio, tres, cuatro y cinco respuestas exactamente iguales. Juan, esto es una aberración a la humanización de los contenidos. Para mí, claro, estamos hablando de democratizar herramientas que al final antes eran diferenciales, eran inalcanzables, ¿sí? Pero cuando todos tienen acceso a la misma tecnología, la ventaja competitiva real es la humanización, es cómo el ser humano potenciamos precisamente esas emociones. Pero claro, automatizar decisiones suena muy tentador, pero ¿qué decisiones de negocio jamás deberían delegarse a una inteligencia artificial? Hablamos de la humanización. Y luego, el kit de la cuestión es que hemos generado tantos contenidos con IA, los copies, la estrategia dentro del marketing, ¿no? De redes sociales. Al final, yo creo que corremos un riesgo en crear un ecosistema digital que cada vez para mí, más homogéneo. En Sí. LinkedIn, para mí es mi red social favorita. Adoro LinkedIn. Pero luego, ahora mismo entro y todo es contenidos para dar pena. O sea, que esto es, vamos, está bien hablar de vulnerabilidad, pero una vulnerabilidad no para dar pena. Yo de vez en cuando cuento alguna vulnerabilidad de algún hecho que me ha pasado, alguna experiencia. ¿Por qué? Porque lo extrapolo a ese conocimiento de la experiencia, al aprendizaje, siempre y cuando tenga relación con mi negocio, siempre y cuando tenga relación con la carrera profesional. Cuando yo hablo de Ona, mi hija, de algún aprendizaje con ella, siempre lo extrapolo al sector empresarial, al sector del liderazgo, porque hay analogías ahí. Pero coño,
eh, no hay que hacer, es que no te pasa que entras en LinkedIn y es como, me voy a Sí. salgo corriendo. Pero porque ahora por eso hay que volver al otro lado, es decir, a irte más humano, o post llenos de emojis, que obviamente el emoji ya no funciona. Pero fíjate, si aquí enganchamos con la parte de marketing de contenidos, que es algo que nos encanta a los dos y llevamos haciendo mucho tiempo, tristemente, yo diferencio entre lo que me gustaría y lo que es, ¿no? Y a nivel de negocio de marketing, pues al final tienes que ir a lo que es. El contenido de valor da igual, o esto al menos es mi opinión a día de hoy en las redes sociales. Porque tú lo has dicho, hay contenidos que no tienen valor, pero de repente tienen alcance. Y es que resulta que ahora hemos pasado a que cuando tú quieres tener alcance, tú no tienes que seducir a las personas, tú tienes que seducir a ese algoritmo y ese algoritmo decidirá mostrárselo a las personas. Por lo tanto, tenemos como un primer guardián, que son inteligencias artificiales que están por media, que van cambiando y hay momentos que deciden apostar por unas cosas o por otras. Y esto es lo que está también llevando a que el ecosistema de contenidos cada vez sea más homogéneo. Diría que la calidad media en cuanto a valor es inferior, pero es el marco de trabajo con el que tenemos que trabajar. De hecho, yo creo que llevo un año, yo tengo con Instagram un amor-odio, eh, y creo que, bueno, de hecho llevo un año con 32.400 seguidores, me va subiendo hasta 800, luego me baja a 300, pero fíjate que hace unos años era como, Dios mío, ¿no? Me lo tomaba como algo personal y ahora me la trae el pairo, de verdad. Creo que al final es, bueno, voy perdiendo seguidores, no pasa nada, se quedan los que realmente pueden ser clientes míos. Porque estoy compitiendo con un algoritmo que va cambiando cada vez que Mark Zuckerberg se va a Sí. mear. O Moseri se va a hacer, no sé, se va de juerga. Entonces, o sus inteligencias artificiales. Entonces, yo creo que al final es, uno, no tomarte tan en serio las redes sociales. Creo que es una recomendación personal para dormir tranquilos. Porque yo sé de gente que está todo el día mirando los algoritmos, todo el día, bueno, intentando entenderlos, están todo el día mirando las estadísticas y es como, Dios mío, ¿no tenéis más cosas que hacer en vuestra vida? Leed un libro, que es lo que decíamos. Al final es, ostras, leed libros físicos. ¿Sí? Yo cuando veo Netflix siempre intento escudriñar, ir un poco más allá, ¿no? ¿Cómo me puede servir este contenido para poder crear contenido educativo para mi audiencia? Al final me da igual si son 32.400, si son 500.000. El kit de la cuestión es poder aportar valor. Eh, Seguimos hablando de la IA, Juan, y si proyectamos un poco 5 años hacia adelante, ¿vale? Vamos a hacer un poco bolita de cristal, que tampoco la ¿Vale? tenemos, porque esto cambia tan rápido y va tan rápido. Tú, desde tu perspectiva, desde tu experiencia, desde tu conocimiento y un poquito viendo las tendencias, que las tendencias también es verdad que cambian cada 2 por 3, ya no a año vista, cambian, ahora con la IA cambian al mes siguiente. ¿Qué perfiles crees que van a crecer a nivel profesional? ¿Cuáles crees que están realmente en peligro? Esto sería un poco, ¿no? Hacer un poquito de gurús que, pues, un poco futuristas. Sí, a ver, y yo no tengo la capacidad de ver eso, que 5 años en el mundo de la IA es todo, son 3 siglos en un mundo normal, pero creo que a corto plazo todo lo que requiera cierta capacidad de pensamiento estratégico va a ser bastante fácil sustituible. O donde si antes se necesitaban 10, se va a necesitar uno. Ciertos trabajos manuales también lo estamos viendo en fábricas, donde, pues fábricas algunas casi al 100% ya automatizadas, donde no hay personas. Y no lo digo como algo catastrofista ni mucho menos, ¿eh? Lo digo como algo de, vale, esta es la situación que tenemos, ¿no? Vale, pues estas son las ¿Qué cartas que tengo. hacemos? ¿Cómo juego con ello? Es decir, Vamos. muchas veces no es buscar titulares catastrofistas, sino realista. Oye, a mí me gustaría que esto fuese de otra manera y que cada vez pudiésemos generar más empleo y la tasa de empleo fuese del 0% a nivel mundial. Bien, pero eso es utópico. Entonces, ante esta utopía, ¿qué puedo hacer con todo esto? Y creo que eso va a ser el primer impacto. Creo que va a haber varias olas. Ahora la primera ola está afectando más a grandes compañías. Desde mi punto de vista, en la pyme afectará entre 3 y 4 años. Vendrá la primera ola que está ahora afectando a las grandes empresas, que será lo que la pequeña empresa empiece a integrar distintos sistemas. Pero y déjame enganchar que se me había quedado una cosita, Elia, con una cosa que decías de los seguidores, y creo que esto además es interesante porque hay mucha gente obsesionada con todo Total. esto. Yo llevo 2 años sin subir seguidores, igual, estoy como tú, más o menos, pero he subido en alcance.
Y para mí eso es lo que me importa. Y para mí hay una gran estrategia en todo esto, que es aprender a capitalizar el odio. ¿Por qué? Porque hay mucha gente en Internet que le encanta el hate, ¿no? Le encanta tirar comentarios negativos y eso es el mayor favor que te pueden hacer, porque eso Totalmente. lo que hace es activar las visibilidades, claro. Y además, siempre que dices algo importante, a alguien le va a molestar y eso es maravilloso. Aquí tengo que reconocer que también he hecho un trabajo personal mental durante estos años para asumir mejor todo esto. Pero, no sé, yo no tengo hijos, ¿no? Entonces, a lo mejor publicas, oye, pues yo a las 6 de la mañana me levanto, hago 10 minutos de deporte y me pongo a crear contenidos. Y hay alguien que te dice, claro, tú que no tienes hijos, si tuvieses hijos, tal, tal. Digo, ostras, bueno, claro. Pero lo primero, no perdería nada de tiempo, pero me gustaría decirle a esa persona, digo, es que esto no era para ti. ¿Qué te crees? ¿Que eres el centro del mundo? ¿Que este post es para ti? Oye, que esto no va para ti, no te equivoques. Entonces, cuando entendemos que no todo lo que hay en Internet va para nosotros, pero probablemente eso llega a una persona que sí la necesita, que sí le va bien. Y eso es lo maravilloso de esto. Pero el kit de la cuestión es, mira, yo tengo un amigo, Xavi Esquerihuela, que no es para todo el mundo, Xavi, y él es el claro ejemplo de haber cogido sus haters que tiene a El millones, crustáceo, buenísimo. No le conozco en persona, pero me parece muy bueno. pues saca jugo Mm. de todos los comentarios que le regalan. Pero aquí Sí. hay otra cosa que podríamos profundizar, y es que normalmente yo siempre digo que nadie está exento de críticas, y sobre todo cuando, en este caso tú y yo, que tenemos ya una repercusión, tenemos una reputación, que nos hemos labrado durante muchos años nuestra marca personal, que somos conocidos dentro de nuestro sector. Una de las cosas que yo siempre digo es, al principio, cuando empiezas, esas críticas te hacen mucha pupa, hacen daño, claro que sí, porque nadie te ha regalado nada, nadie nos ha regalado nada. Y llegar donde hemos llegado nos ha costado lágrimas, sudor y muchas noches en vilo. El quid de la cuestión es que cuando empiezas, evidentemente tienes una personalidad menos desarrollada, tienes una personalidad que, bueno, intentas agradar a todo el mundo porque al final tienes que agarrarte cual hierro ardiendo a todo lo que te viene. Y en ese punto, todas esas críticas te las tomas a modo personal. Yo siempre digo que no somos para todo el mundo y está bien, ni tan siquiera la IA es para todo el mundo, pero nadie está exento de ellas, de las críticas. Cuanto más creces, más críticas recibes. Lógicamente, suelen venir de tres tipos de personas: las que te tienen celos, las que te tienen envidia o las que no saben cuán arduo ha sido el camino hasta llegar donde estás. Porque siempre habrá alguien que critique lo que dices, lo que piensas, lo que haces y cómo lo haces. Si es así, hostia, mi más sincera enhorabuena, porque vas por el buen camino. Quien no es criticado es que no está haciendo suficiente ruido. Cuando tú entiendes esto, cuando procesas bueno, esa mentalidad, esa forma de ver la vida, lo que sí entiendes es que las críticas destructivas, las críticas negativas, hablan más de las personas que proyectan esa crítica que las personas que recibimos esas críticas. El problema de las personas que hacen esas críticas públicas, deberíamos entender, tener empatía y decir, bueno, chato, entiendo que no te pueda gustar, no pasa nada, nuestros contenidos no son para todo el mundo, afortunadamente. Yo le recomendaría que hiciera un trabajo de introspección, porque si está soltando esa crítica es que debe tener algún problema personal. Entonces, siempre digo lo mismo, las críticas negativas hablan más de la persona que proyecta ese comentario, ese discurso, que de las personas que recibimos. Hablan más del interlocutor que del narrador. Entonces, ese storytelling que están proyectando catastrofista en este sentido y queriendo meter el dedo en la llaga en algo que nosotros ya hemos hecho un trabajo personal para no tomarnos lo personal. Pero los que empiezan, ahí a ellos sí les hacen pupa. Xavi tiene, vamos. Y a esas personas yo siempre les recomiendo una capa de mantequilla por encima para que nos resbale todo. Sí, es importante. Llegar a este punto de ponernos una capa de mantequilla conlleva años. Y los que empiezan, eso les hace muchas veces tirar la toalla. Las Sí, personas que critican destructivamente no, creo que no entienden cómo puede afectar a la vida de esa persona, que se está mm, esmerando en hacer lo mejor que puede, lo mejor que sabe, lo mejor y con lo mejor que tiene, con las herramientas que tiene. Creo que a veces nos pasamos de vuelta, nos pasamos un poco de vuelta. sí, pero ahí, Elia, fíjate, yo cuando doy una conferencia o hago contenidos, yo no busco que nadie esté de acuerdo conmigo. Es decir, de hecho, si buscase que esté de acuerdo conmigo, no estaría haciendo ningún favor. Yo simplemente me dedico a compartir horas y horas que dedico, digamos, altruistamente a aprender, a probar cosas, a investigar.
pues pongamos una conferencia, yo lo comparto delante de esas personas con un único objetivo, y es que no me digan que sí, sino que les duela, que les abra preguntas, decir, oh, y esto no lo había visto. Ese es realmente mi objetivo, no que me digas, oye, Juan, estoy de acuerdo contigo. Si me dices eso, no me gusta. Digo, algo mal he hecho, no lo he hecho bien. Porque realmente, además, cuando vamos a una conferencia, todos buscamos crecer, crecer personalmente, profesionalmente, del aprendizaje de otras personas en base a su experiencia. Y a veces olvidamos que el crecimiento viene del dolor. Y no Sí. tiene por qué ser dolor físico. Es decir, si tú vas a hacer deporte, cuando creces deportivamente, ¿qué te duele? Los músculos, tienes agujetas. Sin agujetas no hay crecimiento. Por lo tanto, mentalmente, profesionalmente, el crecimiento también lleva implícito una parte de dolor que a veces estamos como intentando evitar, y creo que es bueno esa exposición al dolor de este tipo para ese crecimiento. Totalmente de acuerdo contigo. De hecho, a eso yo lo llamo no creer en las verdades absolutas. Nadie tiene la verdad absoluta. De hecho, para mí, el mejor crecimiento es el diálogo. Tú y yo, porque estamos muy de acuerdo en prácticamente todo, porque tenemos una mentalidad muy parecida. Pero luego también está el hecho de, ostras, yo, por ejemplo, con Pablo sí que discutimos más, porque él es más de ciberseguridad, es más técnico, yo soy más emocional. Entonces, muchas veces chocamos. Pero ese choque si nos lleva al diálogo de dos personas adultas, profesionales, perfecto, crecemos los dos. Pero luego cuando hay diálogo que chocas y cada uno quiere tener su verdad y no nos movemos de ahí, ahí es donde está el roce que no hace el cariño. Ahí nadie crece. Y esto, porque somos pareja, pero extrapolado a nivel profesional, tú cuando quieres tener la verdad absoluta, ahí no crece nadie. Nadie. Entonces, creo que el pensamiento crítico también es pensar fuera de la caja y dejar entrar aquel conocimiento que a lo mejor tú tenías una idea y de repente viene Juan Merodio y te dice, hey, en base a mi experiencia, en base a mi conocimiento, creo que las cosas son así, así, así. Y yo te digo, bueno, Juan, pues a lo mejor no, porque y entramos en un diálogo. Ahí es una comunicación bidireccional. A partir del momento que solo hay comunicación unidireccional, ahí no hay crecimiento para nadie. Uno es arrogancia y soberbia y la otra es entendimiento, amor propio, lógicamente, pero entender que hay una comunicación bidireccional. Pero Juan, Eli, una cosa, viene de la humildad, y has dicho algo que creo que es muy interesante en este caso con tu pareja, y que al final todos estamos expuestos a tener parejas. Y cuando tú te posicionas en esa parte de humilde y entender, y vuelvo que comparto cosas que a mí me han costado muchos años trabajarlas porque venía del lado opuesto, pero entiendes que hay tantas verdades como personas somos en el mundo, y intentas hacer un poco ese ejercicio empático de, oye, ¿por qué choco tanto con esta persona? Y si intento mirar desde el prisma, ¿no? Los ojos de esa persona, que a lo mejor están condicionados por un momento de situación. Es decir, a veces vamos conduciendo, alguien te hace una pirula y te has vuelto como, te has puesto loco. Esto nos ha pasado a todo y hemos reaccionado mal. Y otras veces no reaccionamos mal y reacciona otro y le criticamos y dices, bueno, pero si eso ya también lo hice en otros momentos porque en ese momento el contexto me hacía ser así. Entonces yo creo que esa sensación o esa búsqueda de la humildad, intentar ver las cosas y abrir ese diálogo, como dices, es clave en el crecimiento. mira, cuando hablamos de humildad, siempre hablo de un caso, bueno, de un caso, de una experiencia que tuve con mi padre, al que adoro. Y fíjate que yo siempre digo que las personas que son humildes no dicen ser humildes. Cuando yo era un adolescente rebelde donde las haya, siempre cuando hablaba con mi padre me decía, yo le decía, papá, ¿me entiendes? Cuando le contaba algo, ¿me entiendes? Y mi padre siempre me respondía, Elia, te explicas perfectamente. Y siempre me daba esa misma respuesta. Y yo, papá, ¿me entiendes? Y un día, ya hasta la saciedad, dije, papá, ¿por qué siempre me dices, sí, te explicas perfectamente? Porque ya me está empezando a molestar. Y me dice, Elia, es que tú siempre me preguntas si yo te entiendo. Y cuando alguien te dice, ¿me entiendes? Estás tratando al otro de tonto. Lo que deberías hacer es reformular la pregunta. En lugar de decir, o en lugar de preguntar, ¿me entiendes? Que lo hacemos casi todos. Yo hace muchos años que ya no lo digo. Pero gracias a mi padre, la reformulación de la pregunta es, ¿me he explicado bien? Mm. Eso es humildad. Sí, Y totalmente. haces ver a la otra persona que puede tener ese espacio seguro donde si no entiende algo, tiene la capacidad de decirte, pues mira, no lo he entendido, ¿me lo podrías explicar otra vez? Entonces, la persona humilde no dice ser humilde. A mí cuando me dicen, en mi humilde opinión, yo, Juan, te lo juro, nunca digo en mi humilde opinión, porque
ya estás diciendo que no eres humilde. A mí cuando me dicen, en mi humilde opinión, me voy cagando leches. Uy, ¿o porque esa persona no es humilde? Bueno, falsa modestia a veces, ¿no? Y también en Sí, el entorno, a veces hay entornos donde te mueves que dices, coño, tiro por un lado, tiro por otro. Hostia, es que me van a criticar por los dos lados. Pues tiro por el que yo me siento cómodo y que me critique quien me tenga que criticar. claro, pero la verdad es que yo creo que al final es aprender a interpretar esa comunicación, pero también hacernos entender. Groucho Marx creo que era el que decía, soy responsable de lo que digo, pero no de lo que entiendan los demás. Y creo que ha hecho mucho daño esta frase. Somos responsables de lo que decimos, del mensaje que proyectamos, de esos discursos, pero también somos responsables de intentar hacernos entender, de que esas personas perciban esa comunicación, ese mensaje de la mejor forma posible. Juan, yo tenía un montón de preguntas más sobre tu época en Canadá, pero ¿qué te parece si vamos cerrando esta conversación para no alargarlo mucho, mucho y hacemos una segunda parte, una segunda Vale, entrevista hablando de otros temas? Bien, perfecto. más adelante. Porque en este caso, ya llegando un poco al final, si tuvieras que dar un único consejo, recomendación, porque yo siempre nunca hablo de consejos porque para mí son una responsabilidad ajena muy grande, pero sí recomendación a los líderes, emprendedores, ya empresarios que están escuchando este podcast, esta entrevista que me ha parecido súper interesante sobre IA, ¿no? Bueno, pues esa democratización de la IA, esa inclusión de la IA en nuestro día a día. ¿Qué deberían empezar a hacer hoy mismo para no quedarse de forma irrelevante, ¿no? Para que no quedarse atrás en mañana, bueno, es que diría mañana, no, en hoy, ¿no? Para que no quedarse atrás. Bueno, yo creo que es un tema de mentalidad, ¿no? De estar abierto a estar abierto a cosas a las cuales te chirrían, ¿no? Cuando algo te entra cómodo, entras en resonancia, ¿no? Pues está guay, pero yo creo que hay que buscar esas frecuencias donde no resuenas tanto, ¿no? Y lo resumiría con una frase que me gusta mucho usar y que he aplicado a lo largo de mi vida, con sus pros y sus contras, que es escucha a todo el mundo y no hagas caso a nadie. Y para mí esto es lo más importante de todo. Escucha este podcast, escucha a él y escucha a mí, escucha a todo el mundo y no nos hagas caso porque cada uno tenemos nuestra opinión, nuestra verdad basada en nuestro propio contexto, que a lo mejor no es el tuyo. Pero cuando eres capaz de coger todas esas experiencias, opiniones, aprendizajes, meterlos en tu coctelera, agitarlo y tomar tú la decisión en base a esos datos, como si fueses una IA, y aquí hacemos el paralelismo, eso es lo que realmente te va a permitir seguir estando donde estás o donde quieras estar en los próximos años, por lo que para mí es un tema más conceptual que de herramienta en sí. Me encanta para ir cerrando este capítulo de hoy. Juan, aunque yo voy a poner todas tus redes, página, etcétera, ¿dónde pueden encontrarte las personas que nos están escuchando y las que nos están viendo en YouTube? Bueno, lo más fácil es recorrer a nuestro amigo Google, Juan Merodio, y ahí toda la página es mía, menos los primeros resultados que veréis que es publicidad, pues de gente que intenta aprovechar eso, y genial, oye, se gasten anuncio en ellos si lo consideran, pero busca Juan Merodio en Google y me encuentras. Maravilloso, Juan. Siempre digo que no es lo que contamos, sino cómo lo contamos. Pero en negocios también importa mucho qué decidimos no contar y qué decidimos no contar. Gracias infinitas por esta conversación. Ha sido un gustazo. Y a vosotros, oyentes y las personas que estáis aquí, espectadores, gracias por estar aquí en Maldita Narrativa, un capítulo más. Nos escuchamos y nos vemos la semana que viene. Un besito. ¡Mua! Gracias, Juan. Gracias.